una reunión con el alcalde Jorge para revisar ese decreto que ya se mandó a consideración del presidente, donde todo terreno que pueda ser objeto de construcción de viviendas, de densificar las viviendas en la ciudad, pueda aplicarse. Sin embargo, hay terrenos que nosotros no sabemos, no los conocemos, no están catastrados, no se justifica tener en la ciudad, en esta ciudad, en una capital, un terreno para estacionamiento o archivera de autobuses, como los hemos visto, no se justifica y bueno, haríamos todo el proceso para aprovechamiento de ese terreno debidamente como debe ser. Bien, comentarios y preguntas de ustedes, nuestros televidentes. Carlos Cuderos del Zulia. La ley de propiedad social trata de tapar la ineficiencia del gobierno en la construcción de viviendas. Josefina Ramírez de Los Cabos. Hay un gran temor grupal entre los propietarios de inmuebles en Vargas. Pedimos mayor seguridad. Nancy Montiel desde Plaza Venezuela. Los invasores no toman los edificios por necesidad, ya que estos se convierten en niños de malandros. José Álvarez desde Vargas. El único culpable de todas las expropiaciones es el presidente Chávez, que comenzó permitiendo las invasiones y ahora quiere apoderarse de todo. Señor Ávila de los Frailes, ¿por qué seguimos creyendo que el gobierno está jugando? Estamos en peligro, a las puertas del comunismo y nadie se da cuenta. Carlos Campos, el cafetal, ¿quién va a designar, quién va a precisar que es o no propiedad social? Señora Díaz de Katia, estoy de acuerdo con las expropiaciones porque hay mucha gente pobre pasando trabajo por vivienda mientras existen espacios abandonados. Alberto González La Campiña, vivimos en un estado de miedo en Caracas, miedo a que nos invadan nuestra propiedad, ya que son órdenes directas y la hemos comprado con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Bien, quedamos con el tema de qué va a pasar con la inversión y la construcción de viviendas en el país frente a este escenario. Bueno, primero hay que analizar cuál es el déficit. El déficit de vivienda alcanza a 2.300.000 viviendas aproximadamente, lo cual significa que la mitad de la población de Venezuela está necesitada de vivienda, mientras el programa del gobierno de construcción de vivienda ha llegado al colmo, que está en la tercera parte de lo que los gobiernos anteriores venían haciendo, lo cual tampoco era satisfactorio. Ahora, eso se agravó considerablemente porque nunca ha sido el gobierno el que totalmente construye las viviendas, sino cuando se calculan viviendas construidas de tipo popular, se está globalizando lo que el gobierno directamente hace y lo que los particulares hacen, pero se incrementó también en Venezuela el criterio de la gratuidad. Entonces, las personas, la gente quiere que le regalen. Todo el mundo quiere que lo regale. El caso más emblemático y más vergonzoso es el de Terrazas del Ávila, que ustedes lo acaban de ver. Eso es una consecuencia del desastre anárquico que tenemos aquí. Gracias a Terraza de la Vega. Terraza de la Vega. En ese caso, fíjense ustedes lo que ocurrió. Había 9 edificios terminados ya para el 31 de diciembre que se le iban a entregar a personas del pueblo que habían pagado el 50% del valor del inmueble, y vino una horda y lo invadió todo, 250 viviendas. Entonces, cuando se recurrió a la fiscalía, después de mucha actividad de las víctimas, que son dos, el promotor y los compradores, porque el promotor termina no cobrando lo que invirtió, el banco tampoco cobra, el que pagó el inmueble tampoco lo recibe, y entonces eso tiene varios efectos. La juez de control decretó la entrega, pero no se produjo. ¿Por qué? Porque hubo influencia de que no se cumpliera o se desacatara la orden del tribunal. Aquí las órdenes de los tribunales, casi todas, están siendo desacatadas. Incluso cuando se produce una entrega, entonces vienen órdenes y vuelven a restituir la situación anterior. O sea, este país perdió el control, se perdió la autoridad. Entonces, ¿cómo va a haber inversión en un país donde no hay seguridad jurídica ni económica? Entonces, los 10 años de este gobierno han sido los peores en materia de inversión, porque el dinero es muy cobarde. El que está afuera no entra y el de aquí se va, porque nosotros hemos venido practicando una política de exportación de nuestras riquezas e importación de la pobreza de los demás países. Pero en este caso, como ven la gratuidad, los países pobres que están también circundándonos, cuando ven la gratuidad de Venezuela, la posibilidad de ponerse en una vivienda sin pagarla, entonces se emigran para acá. Entonces nosotros nos traemos la pobreza, la miseria de los demás países, mientras la riqueza la ponemos en otros sitios y hacemos viviendas en otras partes. Pero esta gente no solo el gobierno, los particulares
de Venezuela han contribuido al desarrollo de Panamá, han contribuido al desarrollo de Costa Rica, hemos contribuido al desarrollo de Miami, pero nadie ha contribuido con sinceridad en el desarrollo de las viviendas populares de Venezuela. Entonces, ¿qué clase de socialismo es del que estamos hablando cuando la parte más pobre de Venezuela no recibe la vivienda? Y cuando no hay vivienda, no hay hogar. Cuando no hay hogar, hay violencia. Cuando no hay hogar, hay delincuencia. Entonces, no creemos nosotros que la intención del gobierno pues puede no haber sido esa, pero como no están bien asesorados, están hablando de un socialismo que, como dijimos, no está aprobado, ahora lo quieren introducir en una ley de propiedad social. Una ley de propiedad social. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con ir a elecciones en este país? Cuando votamos por algo, lo votamos en contra, lo aprueban, entonces después el gobierno hace lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí frente a una lamentable manera de interpretar la ley? No es que nosotros estamos actuando... Pero la sociedad va a estar pasivamente frente a ello. Cuando comiencen a arrebatarle lo suyo, comiencen a quitarle sus apartamentos, comiencen a quitarle... Bueno, pero ¿cuándo dice usted que va a comenzar? Eso comenzó hace tiempo. Claro, pero no reacciona. Este país es tan pasivo, esta sociedad es tan indiferente frente a la posibilidad... Lo que pasa es que le estamos poniendo un solo dedo a la realidad. Aquí tenemos ya a Piur, tiene 5 años denunciando invasiones. O sea, tenemos 20.000 propiedades importantes del país que han sido invadidas y saqueada, porque ¿qué ocurre? Que cuando se invade algo, se saquean los bienes muebles que hay adentro. En Caracas hay todavía edificios como el Quetzal, que eran de oficinas que estaban funcionando, lo invadieron, lo saquearon las oficinas y ahí sigue ocupándolo porque no hay forma que ni de manera civil ni de manera penal al propietario le restituyan la propiedad. Entonces, ¿cómo estamos hablando de Estado de Derecho cuando no hay ni Estado ni Derecho? Entonces, ser abogado en este país es muy difícil, porque cuando usted no puede obtener de la justicia un resultado oportuno y justo, entonces no hay justicia. O sea, los países tienen que rescatar primero la autoridad y la justicia para después hablarse de país y de civilización. Muy bien, muchas gracias por haber compartido y haber ofrecido detalles sobre ley de propiedad social, la situación de inmuebles urbanos y denuncias muy concretas como las de Terrazas de la Vega. Retornamos con el tema sindical, lamentablemente la muerte de sindicalistas, sicariatos.